Estás escuchando una producción de Lowpod. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Esta es la definición de museo que da el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, y con esta idea empezamos este nuevo episodio del Arte de Compartir, un podcast del Capricho de Gaudí presentado por Cristina Schönlein. Para el episodio de hoy queríamos resolver un tema que preocupa y mucho en las estrategias de los museos, la mediación y la educación. Surgen incesantes debates acerca de los métodos para contar nuestras colecciones, cómo integrar a las personas en los discursos, de qué manera podemos hablarle a un público heterogéneo, como es el del museo, y como ya hemos tratado, cómo hacer que los perfiles situados en los márgenes accedan a estos espacios. Es el 9º y último episodio de esta temporada y para finalizar no podríamos tener mejores invitadas. Son profesionales de la educación y la mediación cultural que crearon en 2015 la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, AMECUM, como espacio para visibilizar sobre su profesión y la importancia de la función educativa de la cultura, no solo para los visitantes de los museos, sino para toda la sociedad. En estos años han dado voz sobre las condiciones de su trabajo, han generado redes de acción y han reflexionado sobre el valor de la mediación en la cultura. Ellas son Jara Blanco y Sara Martín, socias de AMECUM. Muchas gracias, Cristina, qué bonita introducción, la verdad. A vosotras por venir. Es un placer teneros, además, para cerrar, como os comentaba, esta temporada. Y quizá me gustaría empezar por una pregunta más general, ¿no? Un poco por este afán divulgativo que tiene este podcast. ¿Qué es la mediación cultural? Si tuvierais que definirlo, ¿no? Bueno, creo que no podemos hablar de la mediación cultural de forma genérica, sino que hay muchas definiciones según a quien se lo preguntes y seguramente depende del sector en el que trabajes. Yo siempre me gusta decir que la mediación es como una caja de herramientas que utilizamos personas que nos interesamos por la educación no formal, por la cultura y que utilizamos las mismas metodologías. Por supuesto es una profesión también, ¿no? Pero me gusta esa idea de caja de herramientas. Sí, es verdad que es la pregunta más obvia para empezar, pero es la más difícil, ¿no? Porque también desde la asociación nos peleamos mucho con la propia definición y se nos escurre cada vez, ¿no? Yo también creo que, o sea, para mí no es la preocupación central definirla. Es una estrategia para visibilizarla, pero no es una preocupación porque la mediación cultural son muchas cosas y probablemente cada vez son más y de eso se trata, ¿no? De que la mediación cultural es una disciplina, un campo de trabajo que muta con la propia cultura, con todo lo que la enriquece, ¿no? Y con las personas que participan en ella, o sea que... Sí, justamente creo que tiene que ver eso con las personas que participan, ¿no? Que la mediación se entiende con las personas que trabajan en ella y con las que compartimos esos procesos de trabajo. No creo que eso es indispensable para que se desarrollen procesos de mediación. Claro, pero sí es verdad que por contestar y no escaquearnos podría ser algo, tirando además también de una razón así muy etimológica, algo que ocurre en medio, ¿no? Que es también como no contestar, pero algo que ocurre en medio de muchas cosas y que ocurre en medio de gente también. Sí, si tiramos del pasado, también podemos decir que mediación, de hecho, viene de una mediación más desde el ámbito jurídico, que de hecho es algo que muchas veces también nos vinculan a ámbitos que nada tienen que ver con la cultura, pero porque también es eso, medias ante un conflicto
Y creo que también mediamos, hay un conflicto actual de no entender algunos aspectos de la cultura, y de algún modo también estos procesos de mediación están ayudando a que de una forma colaborativa pues podamos intentar resolver ese conflicto. No sé si se resuelve finalmente, pero bueno, ayudamos. Nos vamos acercando, yo creo, ¿no?, a la definición. Hablabais de personas y yo os quiero preguntar por las comunidades. ¿Creéis que las comunidades, más allá de los visitantes, se sienten vinculadas, ¿no?, a la cultura y a los museos? ¿Creéis que ha habido también un cambio en este sentido, en la forma en que los museos se acercan precisamente a las personas? Claro, ahí ya estamos hablando de museos, ¿no? Y entonces sí que podemos separar los museos de la cultura, porque no todo lo que tiene que ver con cultura ocurre en el marco de los museos. Y los museos pues tienen un factor simbólico, una identidad muy simbólica, que es la de la institución. Los museos de arte son una cosa, los museos de ciencias otra, o sea que es verdad que ahí se despliega toda una variedad que hace como muy difícil responder a la pregunta, ¿no? Yo diría por supuesto que no todas las comunidades se sienten vinculadas a los museos. Ahora, ¿en qué medida eso es o no un problema? Pues yo no lo tengo tan claro, porque sí que creo que todas las comunidades hacen cultura o participan de la cultura en algún sentido. Entonces, bueno, ahí sí que le pediría al museo mayor humildad para asumir que no todo está bajo su ámbito de poder hacer, ¿no?, o de poder intervenir. Y me parece bonito que sea así. Sí, creo que el reto también ahí está en dejar que la gente entre, que no importa qué comunidad o qué pase, ¿no?, si no está dentro de esos parámetros que entendemos como lo que tiene que pasar en el museo, sino que se dejen las puertas abiertas. Y eso es verdad que es muy difícil normalmente. Y sería bonito también preguntar si creemos que los museos se sienten vinculados a las comunidades, ¿no?, y cambiar como la dirección de la pregunta. Pero bueno, o sea, daría para pensar esa misma pregunta de otra manera. ¿Creéis que de esos perfiles, ¿no?, que pueden quizá no estar representados en los museos, se puede plantear una programación específica para introducirlas, ¿no?, en la programática del museo? Bueno, yo creo que sí, y que hay ciertas instituciones, aquí como venimos en nombre de una asociación, pues no me gustaría nombrar ninguna, ni de buenas ni de malas praxis, pero creo que sí que hay un interés por abrirse. Pero que haya un interés no significa que se haga bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí. No sé qué opinas tú, Sara. Sí, yo creo que sí, que cada vez las programaciones de los museos, ¿no?, si seguimos pensando desde ahí, están más abiertas o están o ponen más el foco de interés en atraer, ¿no?, o en representar. O sea, la respuesta para mí sería sí, pero el problema seguiría siendo el cómo, ¿no? ¿De qué manera? Y además, bueno, pienso que es también muy bonito pues perseguir también la genealogía de eso y verlo en las propias prácticas artísticas, por ejemplo, ¿no? La profesión de las mediadoras educativas es bastante reciente, lo habéis tratado en numerosas ocasiones, yo creo, desde Amecum. ¿Cómo ha sido su incorporación, ¿no?, al mundo laboral? ¿Es un sector precarizado? Bueno, aquí risas. A tu segunda pregunta, sí, pero bueno, podemos hablar más en profundidad sobre eso. Simplemente, nosotras también preferimos, más que mediadoras educativas, también es como decíamos antes, la definición es difícil y el nombrarnos también. Nosotras preferimos llamarnos mediadoras culturales, aunque hay otras profesionales y amigas y compañeras de la asociación que se autodenominan educadoras, ¿no? Como decía, lo que compartimos son estrategias
Y por suerte, desde hace unos años, la disciplina de la mediación cada vez ha acogido a personas que provienen de muy diversos ámbitos. De hecho, solo así como un detalle, cada vez estamos viendo más personas que vienen de las escénicas. Entonces, esas personas pues también a lo mejor también trabajan desde... con otra denominación o también tenemos entre la asociación muchas personas que se autodenominan arteeducadoras, ¿no? Pero bueno, esto solo como un detalle porque sí que es verdad que nosotras nos llamamos mediadoras culturales, así como también reivindicando e intentando ser un poco de masa, porque es verdad que si somos muchas con nombres muy diferentes, a veces no nos ponemos de acuerdo entre nosotras, ¿no? Entonces, por responder de nuevo a tu pregunta, disculpa que me enrollo, la relación entre la educación y los museos tendríamos así de forma muy genérica remontarnos a la creación de los departamentos, de los DEACs, que si no me equivoco es en torno a los años 90, no siendo España un país demasiado pionero en esto, pero sí que ayuda a que estos departamentos empezasen a introducir proyectos de educación, ¿no? Y de ahí, bueno, que sí que es verdad que tradicionalmente la mediación cultural se ha vinculado inicialmente con los museos, si bien ahora estamos viendo que nos expandimos mucho más allá. Entonces, pues sí, las instituciones han ido incorporando educadoras. En algunos departamentos se llaman departamentos de educación. Bueno, siempre son departamentos de educación y hay educadoras o hay mediadoras. Muy pocos departamentos tienen personal estable. Diríamos que en los museos estatales podría decir, me aventuro a decir que uno o ninguno. Y no sé, y justo el que digo uno no es... A mí salen como 3. ¿3 te salen? Sí, los cuento, vamos. Sí, bueno, mira, eres más... pero sí hay ahora mismo oposiciones para trabajar como mediadoras culturales en esos museos, pero son áreas muy pequeñas. Porque lo que sucede es que esas áreas pequeñas al final acaban externalizando al final la profesión. Con lo cual aquí ya te estoy respondiendo a esta segunda pregunta de si es un sector precarizado, porque no solemos pertenecer a la institución, sino las mediadoras trabajamos para empresas que no están vinculadas con esas instituciones, generalmente. Y bueno, es verdad que la poca sensibilidad que hay desde las instituciones a incorporar mediadoras como en estructura, ¿no? Que quizás es una línea que se va abriendo, no me aventuro a confirmarlo, pero creo que nos devuelve como ese problema, ¿no? Es verdad que no somos la prioridad, ¿no? En la organización y en la programación de una institución, que los presupuestos, bueno, son los que son, y la subcontratación pues evita muchos marrones, ¿no? A la institución. Hay también un problema en relación a los perfiles, ¿no? Porque es verdad que en empresas subcontratas encontramos gente súper cualificada, cobrando muy poco. Y bueno, la administración no sé si tiene del todo una conciencia de todo lo que hay en estas profesionales, en formación, en perfiles, ¿no? en expertise. Y bueno, ese va a ser también como un poco, creo que es una pelea también de la asociación. Sí, totalmente. Es el reto de defender que no solo estamos en este caso que estamos hablando de museos, en las salas, sino que hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de diseño, hay un trabajo de evaluación que es más invisible, pero es también fundamental para que todo eso ocurra. A mí me llama mucho la atención vuestra respuesta, teniendo en cuenta que desde la propia definición del museo, ¿no?, que da l'ICOM, la parte educativa sería esencial, ¿no?, para el funcionamiento de un museo. ¿Cómo es posible, ¿no?, que descuadre tanto una definición de museo y un poco los propósitos o los objetivos que puede tener un museo con la realidad de las mediadoras culturales?
Ya, yo creo que aquí podríamos como hablar de cómo construimos el mundo, ¿no?, que habitamos. O sea, esto forma parte de una forma de entender muchas cosas, ¿no? Y sí, claro, la definición que da el ICOM está ahí y creo que nos puede servir a todas para hacer un examen de oposición y empezar diciendo esto, ¿no? Pero no sé si sirve para mucho más, o en cualquier caso no es necesariamente vinculante. Luego también habría que pensar qué entendemos por educación ahí, ¿no? Y por qué el museo puede ser un recurso educativo o es un agente educativo más, que puede trabajar mano a mano con la escuela, con comunidades, me da igual, con centros comunitarios, con un montón de instituciones más, ¿no? O sea, no solo la escuela como tal. Entonces, ¿cómo es esto posible? Pues porque también estamos dejando caer muchas cosas, ¿no? Y porque hay otros sectores, por supuesto, que más ligados a la economía, sin ir más lejos, que sujetan estas lógicas desde otro lado. Entonces, sí, el museo y su vinculación con la educación es algo que teóricamente está ya más que superado, pero en la práctica no, o la educación es mucha y ocurre de formas muy diversas, pero bueno, abordada con recursos materiales, la verdad es que no está. También es verdad que es difícil hablar de ICOM habla desde un contexto internacional, pero cuando pasamos de lo internacional a lo nacional a lo local, ahí ya cambia todo, ¿no? O sea, fenomenal que aparezca esta definición y me consta que el ICOM, por supuesto, está trabajando a favor de ello y se hacen encuentros y todo lo que se haga está bien hecho, que quede por delante que estamos de acuerdo. Pero bueno, que creo que tiene que ver también con el lugar donde suceden las cosas y quién está detrás, por supuesto. Vamos a hablar ahora de AMECUM. ¿De qué manera trabajáis desde AMECUM? Pues en AMECUM somos una red cada vez más grande y más fuerte y seguimos trabajando casi por los mismos objetivos con los que nacimos. No han cambiado los objetivos porque siguen siendo pues nuestras líneas de acción que tienen que ver con visibilizar el sector, con formarnos y con combatir la precariedad que ya hemos hablado. Y de forma natural, pues en 2015 se creó la asociación y había una necesidad en ese momento de juntarse, de conocerse, de hablar, de definir juntas también qué es lo que hacíamos y cómo lo hacíamos. Eso nació también la necesidad de aprender juntas y de formarnos juntas, porque es verdad que las socias, como bien decía, pues venimos de disciplinas muy diferentes, no solo vienen de la historia del arte, hay comunicadoras, hay pedagogas, hay antropólogas, por supuesto historiadoras del arte, pero cada vez más bailarinas, actrices, actores, no sé, me dejo por ahí muchas disciplinas que ahora formamos la red. Y entonces estas tres líneas que comentaba pues nos atraviesan ahora. Lo que pasa que antes lo hacíamos de una forma 100% activista y poco a poco sí que es verdad que la asociación ha ido cogiendo peso e importancia, diría, y reconocimiento. Ahora creo que ya tenemos estamos legitimadas para hablar desde un lugar que cuando nacimos pues parecía que no teníamos, ¿no? Y entonces ahora desarrollamos proyectos, sobre todo de investigación-acción, entonces en la que mientras investigamos pues proponemos acciones que nos ayuden también a aprender otras formas de mediar, de documentar, de aprender juntas en realidad. Entonces, es una transmisión de saberes, así que intentamos hacer de una forma orgánica. Y ahí vamos. Ahora mismo tenemos la suerte de que tenemos el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y estamos acompañando a instituciones a incluir proyectos de mediación sostenibles, esperemos, en instituciones ahora mismo de la ciudad de Madrid. Pero también tenemos un proyecto de investigación de varias mediadoras en el K2M para reflexionar sobre cómo son las relaciones entre la institución y la mediación.
Y desde el 2019 estamos de residentes en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid, en la que reflexionamos sobre cómo nos documentamos gracias a los fondos que hemos ido recopilando y que tenemos que albergamos en una biblioteca móvil que se llama la Mediateca. Y nada, siempre abiertas a que se unan más personas, a seguir creciendo. Estamos abiertas, tenemos una cuota muy pequeñita y intentamos ser muy cercanas. No sé qué opinas, Sara. Que los sois, somos. Es que a mí me encanta cuando recibo los mails de Amecum, la newsletter, me gusta muchísimo el cuidado y ahí digo honestamente qué ponen, porque yo no estoy como acompañando esa tarea de comunicación. Sí, y otras como más silenciosas también, ¿no? De tesorería y de tal, que dices, madre mía, cuando se acaba el año y ves el trabajo que hay. Cuando Jara decía lo de activista, quiere decir de gratis, porque también cuando se cobra algo, pues hay una parte activista, ¿no? Yo creo que en Amecum ricas no nos hacemos ni nos vamos a hacer nunca. No es que nos queramos autoprecarizar, pero es que esto es también parte. O sea, Amecum nace el activismo y siempre tiene que haber activismo, porque si no, no tendría sentido. No queremos ser una empresa grande y no queremos... De hecho, yo creo que ni queremos hacernos ricas. Bueno. Hablando ahora un poco de asociación, ¿no? De unión, Almazuela es la Federación Española de Asociaciones de Educación y Mediación en Cultura, Museos y Patrimonio. ¿Cómo surge esta vinculación y desde dónde, ¿no? ¿Desde qué lugar esa vinculación entre asociaciones es necesaria? Pues la vinculación está, en nuestro caso desde Amecum, siempre la ha tenido porque de hecho Amecum nace gracias en parte también al impulso que había tenido Avalem, que de hecho es la primera asociación de educadores estatales y que está en Valencia. Es la asociación valenciana y esa creación ayudó mucho a Amecum. Entonces, el resto de asociaciones que se han ido creando después, de algún modo nos vinculábamos, pero siempre en momentos muy puntuales. Siempre había un interés en juntarnos, pero no terminaba de cuajar. Y fue un poco la pandemia, de hecho, que pues surgieron muchas cosas y empezaron a surgir reuniones mensuales. Y ahí hubo siempre un interés en que había que montar algo nacional que tuviese mayor peso y que lograse llegar tuviese mayor alcance, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo Almazuela está en varias asociaciones, una desde Cataluña, otra desde el País Vasco, Islas Baleares, Murcia, Valencia y Madrid. Y intentando siempre animar a que se consoliden y se formen nuevas asociaciones para que la red se haga más grande, y creemos que además que exista Almazuela va a favorecer, porque Almazuela lo presentamos hace unos meses en Madrid oficialmente, pero tiene un año, diría. Tiene una web también muy reciente, almazuela.org, y la idea es impulsar también a otras asociaciones. Por volver un poquito al tema de la educación en los museos, esta es una pregunta bastante generalista, ¿no? Pero si tuvierais que dar unas claves, ¿no?, de qué hacer y qué no en la educación en museos, ¿cuáles podríais dar? Yo, de nuevo, ahí me vuelco sobre la pregunta, porque sí que es verdad que pues es un tópico, ¿no?, contestar así, pero es verdad que no hay claves. Yo creo que no hay claves tampoco en la educación, ¿no? En general. O sea, porque lo de las claves lo veo, como indicadores de éxito, que yo creo que aquí y en educación en general lidiamos constantemente con el fracaso, ¿no? Y con formas de trabajar a partir de situaciones que no son exitosas o que no terminan en un producto final y eso es también como importante. ¿Qué hacer y qué no hacer? Hombre, yo sí que podría decir de forma también muy generalista que lo que hay que hacer es escuchar. Pero es verdad que
que hay también palabras como muy sobadas en todo esto, ¿no? Y en la teoría que empiezan a ejercer un poco el efecto contrario, la palabra de los cuidados y bueno, tantas otras. ¿Qué hay que hacer? Pues poner la atención igual en cosas más pequeñas. ¿Qué hay que hacer? Pues mucha resistencia también a estas formas de entender, pues por ejemplo el museo, por volver otra vez a centrarnos en esto, que está sobreexplotado por el turismo, por lógicas también como muy capitalistas que son perfectamente lógicas, ¿no?, en el mundo que vivimos, pero la educación en museos concretamente se tiene que colar en otras brechas. Y entonces, en ese sentido, ¿qué hay que hacer? Pues estar muy atento a esas brechas y explotarlas y explorarlas, ¿no? Y abrírselas a la gente o abrirlas con la gente, mejor dicho, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? Tener también mucho cuidado con las palabras que usamos para nombrar las prácticas, para... Sí, hay que decolonizar un poquito más la forma de pensar y de abordar. Es muy difícil porque también no es lo mismo hablar de una institución grande, una institución nacional, a una institución más pequeña. Creo que en este caso Sara y yo tenemos más conocimiento de instituciones nacionales, pero en lo pequeño serían las mismas claves, igual más fáciles porque hay más contacto humano que pasa también por ahí. No hay que cuidar solo desde la palabra, sino que hay que cuidar desde el cuerpo también. Fijaos que yo muchas veces he pensado, ¿no?, un poco en línea a lo que decía Jara antes en cuanto a educación y a comunicación, ¿no?, que son departamentos que en el museo, en el organigrama del museo, parecen como muy diferenciados. Hay otras personas que lo conciben como más unido. ¿En qué sentido, no? ¿Están conectados? ¿Deberían? O no sé si debería es la palabra, sino ¿qué tienen que ver entre sí? Bueno, es que si no comunicamos bien lo que hacemos, la gente no va a saber a qué viene. O sea, que todavía nos hemos topado hasta hace no mucho personas que venían y que literalmente se enfadan porque piensan que van a hacer algo que han aprendido hace tiempo, que era ir a un museo a hacer una visita guiada, y les propones otra cosa y se enfadan. Y eso viene por parte de la comunicación. Entonces, obviamente volvemos a la misma idea de esta estructura, estas conexiones que tiene que haber con quienes trabajamos. O sea, desde nuestra posición de mediadoras tenemos que saber comunicar bien a la gente que comunica qué es lo que hacemos y qué implica. O sea, creo que es una responsabilidad de ambas partes. No le podemos decir a las personas que comunican que lo sepan todo, pero sí pueden venir a las actividades y aprender un poco qué es lo que sucede, entender qué es lo que pasa y qué es lo que es. No solo vale con divulgar, hay tal actividad, apúntate a tal. No, hay que saber explicar bien lo que va a pasar. Y ahí también hago un poco de autocrítica, que a veces el propio lenguaje que utilizamos a veces es un poco enrevesado. A lo mejor también esto tenemos que bajar un poco a tierra también, ¿eh? O sea, que también es un trabajo de generosidad hacia quien comunica, de explicarlo bien, que se entienda. Sí, yo también pienso que aquí sí pondría la palabra deben, ¿no? Sí, se debe hacer un trabajo coordinado entre comunicación y educación cuando no es el mismo departamento o el mismo equipo, ¿no? Porque en instituciones pequeñas puede ser que eso sí que esté en manos de... Yo con un compañero hablaba no hace mucho también de si no son educativos o si esta cosa de la educación más expandida, ¿no? Como decía Hacemos 98, o sea, como algo que ocurre, que no ocurre, pero puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Y si en ese ámbito no se podría pensar como tantos departamentos, ¿no?, de un museo o de una institución, desde seguridad hasta sí, comunicación, públicos, ¿no? Claro, en la medida que haces un museo o una institución habitable, ya estás poniendo como un primer paso para que algo pueda ocurrir, para que la gente esté simplemente, ¿no? No nos damos cuenta que hay gente que necesita sentarse o que necesita moverse más o que necesita, no lo sé.
pero bueno, que necesita saber, que necesita orientarse en un lugar, que tiene unas necesidades mayores o menores de orientación, de tener datos previos a la visita, que los tiempos no son los mismos para todos, para un niño, que para una persona mayor, que para una persona con discapacidad, que bueno. Entonces ahí el museo tiene que hacer un encaje y es un encaje de coordinación, de comunicación, de pasar tiempo juntas, ¿no? Las personas que trabajan en distintos departamentos, que bueno, yo creo que no es una práctica muy habitual, porque tampoco está muy en la agenda, ¿no? O sea, y bueno, las prisas, los tiempos son los que son y sí, bueno, podríamos también tirar de las razones y seguro que las encontramos, pero sí, es interesante también plantear que la educación no es solo lo que las educadoras hacemos, las mediadoras, el departamento de educación. Eso es la institución y ese es el problema de la institución, ¿no? Que también me parece, o sea, lo nombro como problema, pero me parece una cosa bonita. O sea, una problemática. Vamos a saltarnos ahí alguna pregunta. El tema de la educación no formal creo que es bastante interesante, que quizá los oyentes no pueden estar del todo familiarizados. El museo al final no se rige por leyes educativas. ¿Es esto, consideráis, una ventaja, un riesgo para los programas que pueden plantearse? ¿Hasta qué punto esto afecta, ¿no? en la labor de las mediadoras? Bueno, es que precisamente un museo, como no se rige por ahí, pues puede hacer lo que le dé la gana. O sea, eso es lo bonito, ¿no? No debe regirse, porque, bueno, creo que el museo tiene la posibilidad de enseñar desde otros lugares y otros valores. Algunos enseñan en la escuela y otros, pues no. Entonces creo que ahí que ahí tienen que estar bien separados. Yo no tengo tanta relación ahora directamente con la escuela. Tú, Sara, sí, no sé cómo está ahora el currículum, pero bueno, cuando yo he podido trabajar en escuelas, al final es muy bonito porque llevas otras formas de hacer también, tienen que ver con eso también. Entonces creo que tienen que ir en paralelo, coordinado, pero en paralelo. Sí, es verdad que no se rige por las leyes educativas, que normalmente lo que entendemos por educación en museos ocurre más en el espacio de la educación no formal, que es precisamente esa, la que ocurre fuera del currículum oficial, ¿no? Pero yo sí creo que el museo tiene que conocer las leyes educativas, ¿no? Porque tiene que arrimar el codo ahí. Y yo ahí sí creo que el esfuerzo de escucha lo tiene que hacer más el museo a la escuela que al revés, por no sobrecargar la escuela, ¿no? Porque ya la escuela tiene que estar atenta a muchas cosas y también, hablo de la escuela pública, también va frágil, ¿no? Y va bastante pelada. Pero claro, en este sentido, el museo tiene que estar al tanto de muchas otras leyes que no por las que no se rige directamente, ¿no? También podría estar al tanto de la ley de extranjería o de la ley de dependencia, ¿no? Para entender mucho el entorno que tiene alrededor y trabajar con él. Es que es verdad que son cuestiones que afectan mucho a la vida de la gente y que desde el museo las vemos muchas veces como algo ajeno, ¿no? A mí cada vez me interesa más el tema de la ley. Entonces sí, me parece curioso que hagas esta pregunta, porque es verdad que, o sea, entiendo que hay una respuesta separada, ¿no? Que una cosa es si el museo, la educación en museo se hace en el ámbito de la educación no formal, por un lado, ¿vale? Quedamos fuera de la ley, pero por otro, las leyes nos tocan y nos atraviesan, porque nos toca el mundo y porque hacer mediación es hacer esa relación con el mundo, ¿no? Que rodea al museo. Vuelvo a decir, en el caso del museo. Pero bueno, o leyes de vivienda, o bueno, es que da lugar a así, ¿no? A explorar un poco el mundo y la distancia que hay entre yo como museo o yo desde el museo y la persona que tengo delante.
Por ir cerrando, nuestros episodios terminan con una proyección hacia el futuro, también complicada esta proyección hacia el futuro. ¿Cuál creéis que es el futuro de la mediación educativa? O por lo menos, ¿no? Si os proyectáis y os imagináis, quizá desde la esperanza, hacia ¿qué es lo que veis, ¿no? En ese futuro de la mediación? Yo aquí distinguiría entre lo que veo y el ideal. Yo creo que el futuro puede pasar por esta diversidad de perfiles, ¿no? en mediación y por entender una disciplina que muta en la medida que se enriquece por ahí y en la medida que las instituciones se van pensando también, ¿no? Y se van transformando con eso. Entonces yo veo que eso, que es una práctica, pues que puede llegar a ser una práctica pues muy, muy líquida, muy diluida en cuanto a ámbitos de acción y muy enriquecida. O sea, veo eso, veo que se puede enriquecer. Y idealmente vería pues estructuras fuertes de mediadoras como trabajadoras de las instituciones, como trabajadoras estructurales de las instituciones, con contratos indefinidos, con sostenibilidad material, pero también de tiempos, o sea, personas y equipos que sostengan proyectos a largo plazo, porque es también otro de los problemas. Y bueno, también eso, con unas plazas y con unas plazas laborales que tengan relación o en correlación, no sé cómo decir esto, un poco a la altura de los perfiles que hay, ¿no? Y de las formaciones que sí tenemos. Entonces, esto es lo que le pediría a la bola esta del futuro, ¿no? ¿A quién se le hace los pedidos? No sé muy bien, pero la verdad es que lo veo negro. El futuro lo veo negro, sí. No puedo ser optimista en este punto, no puedo. Bueno, yo vamos me uno a terminar con un poco más arriba, Jara, mira a ver si levantas esto. Yo diría un +1, ¿no? a ese deseo, a esa bola jugosa. Le añadiría un mayor reconocimiento. Algunas veces hemos hablado así en grupos de colegas que sentíamos que la mediación tenía que ser como el comisariado, ¿no? El futuro de la mediación, ¿no? El comisariado también, es una profesión que tampoco es una profesión tan antigua, pero que ahora mismo tiene un reconocimiento tanto dentro como fuera de las instituciones, en el sector museos, pero también en toda la parte independiente, equipamientos culturales que van más allá de lo que es el museo. Y si hablábamos de esa idea, ¿no? De a ver si un día llegamos a que nos reconozcan igual que el comisariado y que seamos eso, ¿no? Como si hay gente con profesiones nuevas que lo han conseguido, ¿por qué no podemos ser también las mediadoras las que estemos en esos lugares de reconocimiento y de entendimiento, ¿no? entre todas? Pues la verdad que llegados a este punto, nos queda despedirnos, pero sobre todo agradeceros no solo que vengáis aquí al Arte de Compartir, sino que también trabajéis día a día, ¿no? Que también entiendo que es un esfuerzo muy grande y que al final todo lo que nos habéis contado es para mejorar un poco esta situación y para que esa bola, ¿no?, esté un poquitín más cerca. Así que muchísimas gracias, Jara y Sara, por haber venido al Arte de Compartir. Ha sido un placer. No sé si queréis despediros. Nada, muchas gracias a todo el equipo por dar voz también, a dar voz a MECUM y dar voz a las mediadoras. Y que ha sido un rato muy agradable, así de reflexión a tres, que no siempre tenemos estos momentos, ¿eh? Diría que me ha gustado realizar, pensar y pensar en este ejercicio de reflexión. Porque además muchas veces nos gusta estar mucho juntas y normalmente no encontramos los momentos, así que también ha sido un buen momento para pasar ratos con Sara y juntarnos, así que también la excusa ha sido muy buena. Sí, yo también os doy las gracias, por supuesto, y sí, me quedo con lo bonito de este rato, es verdad que lo ha sido, así que agradecida. Sí.
Muchas gracias. Gracias. No solo a vosotras, también a nuestros oyentes, que además hoy es el último capítulo de la temporada, cerramos un poco esta etapa y creo que no se podría cerrar mejor. Así que muchas gracias y bueno, pues esperemos si hasta la próxima. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.